Hola a todos y a todas las personas que el día de hoy, miércoles 28 de agosto, se unen a través de nuestras redes sociales de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Chiapas para participar en este análisis sobre recomendaciones que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas hace ante situaciones que vulneran los derechos humanos. El día de hoy vamos a hacer el análisis jurídico de la recomendación sobre el caso de tortura y violaciones procesales durante la averiguación previa de las víctimas. Nuestro objetivo es que a través de la promoción de las recomendaciones emitidas por nuestra comisión, se defienda y se hable sobre los derechos humanos y sobre las diferentes formas en que pueden ser violentados. Por ello, pues quisiera yo dar la bienvenida, pedirle a la doctora Jacqueline Ángel Juan, que es nuestra visitadora general para asuntos de niñas, niños y adolescentes, que está representando a nuestro presidente de la comisión, el licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, que en esta ocasión no ha podido acompañarnos. Maestra Jacqueline, a sus órdenes, nos da mucho gusto que usted haga esta presentación. Muchas gracias. Muy buenos días, estimado maestro Francisco Javier. Muy buen día a todas y todos. A nombre de don Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, les saludo agradeciendo su puntual asistencia y participación al presente taller. Asimismo, saludo a la doctora Diana Leslie Mendoza Robles, al doctor Óscar Andrei Espinosa Gómez y al maestro Javier Rosel Natarén Sánchez, profesora y profesores e investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH, respectivamente, a quienes agradezco su valioso tiempo y su disponibilidad para compartir algunas reflexiones en torno a algunas recomendaciones emitidas por este organismo, relacionados con un tema de violaciones más graves como lo son la tortura. La tortura es una violación grave a los derechos humanos de una persona cometida por un servidor público, como ustedes sabrán. Generalmente se realiza en contextos de una detención realizada con diversas finalidades, entre ellas obtener una confesión o información. Esta lamentable práctica representa un medio de agresión hacia los modelos fundamentales de funcionamiento tanto psicológico y social de una persona, que a través de ella, la persona torturadora no solo aspira a incapacitar psicológicamente a la víctima, sino también desintegrar su personalidad y extinguir su dignidad humana. En consecuencia, las víctimas presentan diversos sufrimientos psicológicos. Pese a que la tortura se encuentra prohibida en normas internacionales y nacionales, y a pesar de que existen directrices que sirven para poder detectarla, como lo es el caso del Protocolo de Estambul para la detección de la tortura, los estados partes aún no logran cumplir cabalmente las obligaciones de prevenir, sancionar y erradicar la tortura. En este contexto, el presente taller de análisis de la recomendación sobre el caso de tortura y violaciones procesales durante la investigación previa de las víctimas, en el que se analizarán recomendaciones emitidas en los expedientes 12 y 436, el primero del año 2019 y el segundo del 2012, resueltas por este organismo, resultan pertinentes para conocer los estándares internacionales que se inobservaron y que por ende provocaron la violación a los derechos humanos de las víctimas, así como también escucharemos sin lugar a dudas un interesante diálogo en torno a los puntos relevantes de dichos casos y las medidas restaurativas a que dieron origen estas recomendaciones. Por lo anterior, el presente taller promete ser un espacio de fortalecimiento de conocimientos y difusión de criterios relevantes, motivo por el que las invito y los invito a poner nuestra atención en las exposiciones
de nuestros invitados el día de hoy, así como a participar en la formulación de preguntas e intercambio de ideas que permitan lograr el objetivo de este taller. Enhorabuena y sean muy bienvenidos a este taller. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Jacqueline. Pues bueno, vamos a iniciar con la primera parte del taller. En este caso, nuestra panelista, la doctora Diana Leslie Mendoza Robles. Diana Leslie forma parte del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, nivel candidata y del Sistema Estatal de Investigaciones del Instituto de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas. En la categoría 3, investigadora. Nivel 1 con candidatura a doctorado. Se ha desarrollado profesionalmente como abogada adscrita a la Defensoría de los Derechos Humanos y Universitarios de la UNACH. Es docente de asignatura en la Facultad de Derecho Campus 3, sede San Cristóbal de las Casas y extensión Tapachula, así como del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH. Actualmente realiza una estancia postdoctoral de CONACYT en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León con el proyecto Trayectoria de las Mujeres Indígenas Chiapanecas que trabajan en Nuevo León. Sus líneas de investigación son políticas públicas, derechos humanos, víctimas y reparación del daño, migración y poblaciones indígenas, de las cuales ha efectuado distintas ponencias y publicaciones. Sea usted bienvenida, doctora Diana Leslie, y estamos a sus órdenes para iniciar este análisis jurídico de esta queja que ha presentado la Comisión de los Derechos Humanos. Adelante, doctora. Muchas gracias, maestro. Agradezco la invitación y compartir el espacio con dos queridos compañeros del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Estos talleres revisten especial importancia porque nos ayudan a comprender como analistas jurídicos, como público en general, las diferentes recomendaciones de un organismo tan importante como la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, en este caso del Estado de Chiapas. Y pues nos ayuda a comprender este análisis que se realiza tomando en cuenta no solo el marco jurídico mexicano, sino también a nivel internacional. En ese sentido, voy a compartir pantalla para iniciar a conocer este caso. A mí me correspondería indicarles o darles a conocer los hechos y las evidencias que se tomaron en cuenta para la recomendación de la Comisión Estatal. Permítanme un momento. Ustedes me indican si se ve bien, ¿se ve correcto? Correcto. Gracias. Bueno, gracias. Pues el caso que nos ocupa el día de hoy habla sobre la tortura y violaciones procesales durante la averiguación previa de las víctimas. En este caso, yo les voy a hablar de los hechos comparecidos en el expediente de queja y evidencias que dieron origen al caso. Bueno, tenemos que este asunto versa sobre hechos ocurridos en el año 2012 que finalmente pues fueron presentándose evidencias durante muchos años y es hasta 2017, ya entrado el año siguiente, 2018, que finalmente dejan de presentarse ciertos sucesos que tomaremos en cuenta. En primer lugar, vamos a hablar de que toda esta serie de violaciones o presuntas violaciones a derechos humanos van en torno a actos cometidos por elementos policiales de los estados de Tabasco y Chiapas, por lo que se utilizan las siglas FES Tabasco o FES-T y FES-Che. Entonces, para que no nos confundamos. En ese sentido, pues también sabemos que se oculta el nombre de la quejosa, de las víctimas, para conservar este principio, ¿verdad?, de la protección. Vamos a ver entonces que dentro de los hechos que contiene la recomendación, tenemos que el 10 de abril de 2012 se radica el expediente de queja que ya nos comentaba la maestra Jacqueline.
que es CDH 436, perdón, 2012, donde la quejosa manifestó presuntas violaciones a derechos humanos, consistentes estos en detención arbitraria, tratos crueles, inhumanos o degradantes y tortura. En un inicio se presenta en agravio de B1 y B2, que son el esposo y el hijo respectivamente de la quejosa. Sin embargo, vemos que más adelante se suman, se adhieren a esta queja otras personas más. En ese sentido, estos agravios se cometen, como ya había mencionado, por elementos policiales de los estados de Tabasco y Chiapas. Vemos que dentro de los hechos, el 1 de abril de 2012 se da la detención de B1 y B2. Es hasta el día 3 de abril que, por medio de una llamada telefónica procedente de la MATE, que se encuentra en Cintalapa, Chiapas, es que se entera también una de las hijas de B1 que su padre y su hermano estaban detenidos. El 6 de abril de 2012 se da la manifestación de B1 y B2 de desconocer las causas por las cuales fueron detenidos. En esa fecha es cuando la quejosa accede a la MATE y puede hablar con su esposo, con B1, y, y pues se da cuenta de que están heridos, que están lastimados visiblemente. Incluso se le indica a la persona que sufrieron golpes, sufrieron múltiples vejaciones, choques eléctricos, eh, eh, se les cubrieron los ojos, se les vendaron en diferentes momentos. Es el 13 de abril de 2012 que se determina la admisión de la instancia por presuntas violaciones a derechos humanos. Continuamos. Hay diferentes evidencias que se toman en cuenta en ese sentido. Yo las coloqué en el orden en que aparecen mencionadas en la recomendación. Sin embargo, vamos a darnos cuenta que en ocasiones las fechas, primero aparecen fechas posteriores, sin embargo, los años van consecutivos para que nos demos cuenta de todos los actos que fueron ocurriendo. En ese sentido, tenemos diferentes evidencias, diferentes actas circunstanciadas, en donde se indican declaraciones de las personas, de las víctimas, como la declaración de B2 y B1, que son padre e hijo. Ellos indican que se dirigían desde Veracruz al estado de Tabasco para atender un llamado de una persona que solicitaba los servicios de B1, toda vez que él se dedica a ser curandero, se dedica a hacer curaciones de personas, por lo que iba con su hijo acompañado y llevaba un maletín con múltiples elementos que le sirven para desarrollar su trabajo, como lociones, en fin, ¿no? Diferentes elementos. Son detenidos en esa fecha y pues vendados, lastimados, se les empieza a tachar de secuestradores, se les empieza a preguntar por un muchacho, un joven que tienen secuestrado, que sí, dónde está, y pues ellos no comprenden, ¿no?, la situación. Sin embargo, son trasladados de Tabasco a Chiapas por estos elementos que pues están encapuchados, se presentan en múltiples vehículos y son trasladados sin el respeto de ninguno de sus derechos, toda vez que se les empieza a someter a actos de tortura por medio incluso de choques eléctricos en la zona genital, golpes, incluso se les intenta hacer otras técnicas para obligarlos a que firmen o a que confiesen, ¿no?, de cierta forma, los hechos que ellos desconocen o indican desconocer. Vemos que se presenta un escrito el 13 de abril de 2012, signado por B1, B2, B3 y B4, que son personas que se adhieren posteriormente a la queja de B1 y B2 de manera inicial, y se interpone el amparo indirecto el 12 de abril de 2012 en contra del director del Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados, número 14,
por no proporcionarles atención médica, y también se proporciona el nombre de B5, que también resulta detenida y es esposa de B4. El 16 de abril de 2012 también se lleva a cabo por parte de fedatarios, ¿verdad?, de esta comisión, de este organismo, una entrevista a B5, a través de la cual ella se adhiere a la queja CDH 436-2012. Ella indica, entre otras cuestiones, pues que se dirigía de Tabasco, de Chontalpa, a otro lugar de visita con su esposo para únicamente, pues, en ese sentido, en el sentido de una visita, en el sentido de un paseo, y son detenidos por múltiples elementos también de la fiscalía y igual son privados de la libertad, son vendados de los ojos, son separados y empiezan a ser golpeados, insultados y a indicárseles que son secuestradores. En ese sentido, ella les indica que está actualmente embarazada. Sin embargo, le indican también que por lo mismo debe de hablar, debe de confesar y también confesar que su esposo es un secuestrador, porque si no, pues van a hacerle o causarle tal daño que podría perder a su hijo. En ese sentido, también pues quedan detenidos las dos personas. El 16 de abril de 2012 también se dan entrevistas a B3 y B4, este último se adhiere a la queja de B1 y B2. Cuando lo entrevistan está con venoclisis en una mano, que es, pues tiene suero, está en reposo y presenta debilidad, por lo cual no manifiesta mucho más de los hechos que ya ha manifestado antes, que son los mismos que su esposa B5 señala en el momento de su detención. Por lo tanto, ante presentar esta debilidad y sentirse mal, se adhiere a la queja de B1 y B2. Vemos también que el 18 de abril de 2012 se entrevista a esta misma persona y él indica justamente esta situación en la cual ellos pues se dirigían a visitar a una persona, a un familiar, a un tío, y son finalmente detenidos por elementos policíacos, pues que él no identifica por completo porque pues se encuentran vestidos de negro, algunos están encapuchados y se les exige firmar una confesión, ¿no? Confesar porque se trata de secuestradores y que indiquen en dónde está el muchacho que tienen retenido. El 18 de abril de 2012 vemos que pues el encargado del área médica del Centro Estatal de Reinserción Social proporciona expedientes clínicos de B1 y B4 y en el cual se destaca el mal estado de salud de ambos, toda vez que B1 sufre diferentes golpes a la altura del cráneo, de la pierna, lo cual le empieza a imposibilitar el andar con posterioridad y B4 en el mismo sentido, pues está bastante lastimado. El 12 de abril de 2012 se presenta un oficio del director del CERS 14 en el que se indica que sí se otorgó atención médica al interno B2, que es el hijo de B1, que presenta incluso sangrado y dificultad para orinar. El médico de este organismo se constituye en el CERS 14 y expide los correspondientes certificados médicos, entre los cuales destaca que si bien, ¿verdad? En el área médica del CERS se indican que B1 pues no tiene lesiones graves, este médico de este organismo sí indica que está policontundido, que tiene golpes en diferentes partes del cuerpo, aunado a que esta persona cuenta con la enfermedad de diabetes mellitus tipo 2 y también una úlcera gástrica. Por lo que su salud se ve notablemente deteriorada. En el caso de B2, que su hijo se encuentra ya estable y tiene una hematuria remitida. En el caso de B3, tiene contusiones, disminución de agudeza visual.
Y en el caso de B5, pues esta persona que se trata de la esposa de B4 está estable, pero tuvo un sangrado transvaginal que ya fue remitido. En el caso de B4 presenta crisis conversiva, por lo que nos damos cuenta que a pesar de que han pasado ya unos días, las personas tienen algunas eh, todavía manifestaciones, ¿verdad? De un ataque correspondiente a golpes, a malos tratos, ¿verdad? A una especie de tortura por medio de ahogamiento, por medio de choques eléctricos. Vemos que el oficio del 2 de mayo del 2012, la Fiscalía, respecto de los hechos constitutivos de la queja, informa diferentes cuestiones. Informa entre ellas la radicación de la averiguación previa 06 o 63 diagonal 2012, iniciada por privación ilegal de la libertad en agravio de BD1, que fueron hechos ocurridos en el tramo carretero federal, Colonia Plan de Ayala, municipio de Ostoacán, Chiapas, a Huimanguillo, Tabasco. Es decir, fue el momento, ¿verdad? O fue el lugar, la zona en donde son detenidos, pues, todas las personas en ese sentido, de B1 hasta B6, que B6 no es mencionado sino más adelante, por tratarse de una persona que, pues, no se adhirió en inicio a la queja. Se gira posteriormente un oficio de colaboración al Procurador General de Justicia del Estado de Tabasco para coadyuvar a la localización y presentación de BD1, que es la víctima de secuestro, ¿verdad? Que están localizando. Por lo tanto, se implementa un operativo en esta región en donde se piensa, pues va a haber ya el pago de rescate, ¿verdad? Por la persona que se tiene secuestrada. En ese sentido, pues es cuando ocurre la detención de B1 y las demás personas. Eh, También de documentales, ¿verdad? Se obtiene la información de que ellos indican dónde está la casa de seguridad donde se detiene a B2 y otras personas. Eh, Vemos que mencionan, ¿verdad? Las diferentes víctimas mencionan la situación en la que se encontraban y qué se encontraban haciendo cuando fueron detenidos. Sin embargo, pues en estos informes podemos observar que ellos pues son colocados en una situación, de acuerdo a estas confesiones a las cuales fueron obligados a firmar, cometiendo, ¿verdad?, este ilícito. El 2 de abril de 2012 fueron puestos a disposición de esta autoridad B1 y B2 y se les decreta retención y pues el ejercicio de la acción penal bajo la causa 71-2012, toda vez que incluso fueron detenidos en flagrancia, perdón, en la que se indica que B1 pues fue la persona que acudió a cobrar el rescate, mientras que B2 y B3 fueron las personas que estaban esperando, ¿verdad?, que esto ocurriera y estaban dirigiéndose a la casa de seguridad, mientras que B4 y B5 eran las personas que pues cuidaban, ¿no? El B5 incluso, que era la única mujer, según las documentales, estaba encargada de alimentar a la persona secuestrada. Vemos también que el 1 de abril de 2012 la Fiscalía hizo entrega de los inculpados B3, B4, B6, B1, B2 y B5 y se aprecia una firma ilegible, ¿verdad?, de recibido de esta otra autoridad. Vemos también que aquí ya aparece mencionado también B6. ¿Qué ocurre con esta persona? Esta persona indica que que B3 se dirige a ella para solicitarle que le dé un aventón al lugar en donde iba a recoger a B1 y B2, porque esta persona B3 se trata de la persona que contrata a B1 para que le haga una curación a su mamá. Entonces, por eso es que B6 aparece también en ese lugar, en ese momento. Mientras que B4 y B5, que son esposos, pues iban de paseo y no conocen a las demás personas. Bueno, vemos también que vamos encontrándonos muchas constancias, ¿verdad?, de revisiones físicas, de revisiones médicas, que incluso se contradicen. De inicio se indica que pues algunos presentan golpes
leves, moderados, que no son graves. Incluso indican, ¿verdad?, de las constancias que B5 no estaba embarazada, ¿no? Que da negativo su examen, mientras que ella indica que tenía 3 meses de embarazo. Vemos que en oficio del 7 de mayo de 2012, el subsecretario de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad remite certificados médicos de ingreso de B1 y B2 emitidos por el doctor MA1 el día 5 de abril de 2012, en donde se indica, ¿verdad?, que estas dos personas pues tenían graves complicaciones debido a enfermedades, como es el caso de B1, enfermedades controladas, pero que también presentaban esta calidad de contundidos, o sea, que estaban golpeados de manera múltiple, igual B2 que su hijo. La psicóloga adscrita a este organismo efectúa valoración a todas estas personas, B1, B2, B3, B4 y B5, los cuales le indican, ¿verdad?, todos los acontecimientos que sufrieron al ser detenidos y estos, pues, de acuerdo con esta valoración, les generaron afectación emocional grave debido a toda la situación vivida que fue muy complicada porque pues sufrieron esta privación, fueron trasladados de Tabasco a Chiapas, cuando pues todos, por ejemplo, B1 y B2 son originarios de Veracruz y todos los demás originarios de Tabasco, y todos fueron llevados a esta región, ¿verdad? A esta entidad de Chiapas, fueron traídos a Chiapas. En oficios de fechas, perdón, 23 y 31 de mayo, las autoridades rindieron informe de las detenciones de B3, B4 y B5, remitiendo copias de sus certificados médicos. En ese sentido, se indican únicamente lesiones leves. En el caso de B5 se indica incluso que no hay lesiones externas recientes. Sin embargo, pues sí se presenta una amenorrea, que es ausencia de la menstruación, y ella indica que sufrió un aborto, ¿no? Finalmente, al sufrir estos golpes, ella presenta mucho dolor, presenta flujo y finalmente, pues, sus resultados de embarazo dan negativos. También obra oficio del 1 de noviembre de 2012, recibido en este organismo de fecha 23 de noviembre de 2012, signado por B1 y B2, en el que se narran las circunstancias de tiempo, modo y lugar en el que fueron objeto de tortura, pues que ya hemos indicado. Pues este viaje, ¿verdad?, de su lugar de origen a Tabasco para realizar un tratamiento de curación, ¿verdad?, que efectuaba B1, B2 lo acompaña y son detenidos por múltiples camionetas y personal policíaco vestidos de negro, encapuchados, que los privan de su libertad, los golpean, los torturan y los detienen y los mantienen detenidos mucho tiempo. Mediante el oficio de fecha 10 de julio de 2012, la secretaria ejecutiva del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado proporcionó a este organismo fotocopia certificada de la causa penal 71-2012 del Juzgado Segundo Penal del Distrito Judicial de Tuxtla. Es así como el 10 de septiembre de 2012, este organismo hizo constar la presencia del T1, B5 y B4. Tanto T1 como T2 son testigos, ¿verdad?, de B4 y B5, que son los esposos. En ese sentido, pues ellos son los padres de ella, de B5, los cuales dan fe de que su hija se encontraba en Tabasco hasta ese día y posteriormente pues salieron, ¿verdad?, con su esposo a hacer un paseo. Desconocían algunas circunstancias, pero la mamá de la víctima, 5, indica que ella estaba embarazada, que tenía 3 meses de embarazo y que su tratamiento había sido llevado a cabo ante un médico particular que ante las circunstancias se negó a dar alguna constancia del embarazo, por lo cual las autoridades presumían que no se encontraba embarazada, aun cuando sufrió todos estos golpes a la altura del estómago, de las piernas, que le provocaron sangrado vaginal. Vemos también que en la constancia, ¿verdad?, suscrita por MA3, constancia médica de ingreso, ella indica que la víctima 5B5 contaba con primigesta, con estado aparentemente normoevolutivo, sin lesiones, es decir, que estaba embarazada, ¿verdad?, de su primer bebé.
Hay una nota médica de la doctora MA2 en donde la interna refiere sangrado transvaginal y dolor intenso, amenorrea y prueba de embarazo negativa de fecha 12 de abril de 2012. Recordando que todas estas circunstancias se dan en los primeros días de abril. 24 de octubre de 2013, vemos que ya vamos avanzando, ¿verdad?, en el tiempo y pues han habido muchas circunstancias en ese camino que pues no nos daría tiempo de mencionar todas, ¿verdad?, todo lo que fueron pasando las personas, pero sí vemos que pues cómo van avanzando los hechos, perdón, las evidencias. En 2013, pues se hace constar la comparecencia de la quejosa, perdón, con la finalidad de aportar diversas documentales simples, varios oficios, por ejemplo, en cuanto a B1, que es su esposo, pues el doctor MA4 dirige un documento, un oficio al personal de seguridad y custodia en donde pues de la revisión que se le hace, esta persona tiene diferentes problemas, diferentes secuelas para ese año y se indica reposo absoluto y rehabilitación a causa de pues todas estas circunstancias que sufre, aunado a la diabetes que ya tenía. En oficio de fecha 21 de noviembre de 2014, respecto de los agraviados B1, B2, B3, B4 y B5, se remite documentación relativa a la averiguación previa. También el 25 de febrero de 2015, ya avanzados, ¿verdad?, los años, personal fedatario se presenta en el CERS para informar que B5 ya contaba con su expediente clínico en el que se atendió en consulta externa el 27 de febrero de 2012, en donde se indica el aborto generado por los golpes recibidos en su detención. También se presentan ante B1 y ante pues, todos los demás B2, B3, B4 y se les empieza a informar sobre toda esta información y documentales rendidos por la Procuraduría General de Justicia del Estado y las valoraciones psicológicas también que fueron presentadas, indicándose incluso las diferentes o múltiples secuelas que presentan. En el caso de B1 son secuelas múltiples y también en el caso de su hijo. Vemos también que se presentan estas informaciones que indicaba eh, y en oficio de fecha 28 de mayo de 2015, el jefe de la Unidad de Protección y Promoción de los Derechos Humanos proporciona fotocopia de los expedientes clínicos de los agraviados y constancia médica del ingreso de B3. Por lo tanto, pues nos damos cuenta por medio de todas estas constancias que todo el trato inhumano del que fueron objeto todas las víctimas que fueron detenidas ese día. Incluso han pasado ya muchos años, llegamos a 2017 en este sentido, el 21 de enero, la fiscal especializada en derechos humanos, atención a víctimas y servicios de la comunidad, de la Procuraduría, perdón, informa a este organismo pues que procede a solicitar finalmente el inicio de la investigación penal por parte de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. En ese entonces era la instancia adecuada, ¿verdad?, para atender el caso y pues investigar la posible comisión de estos hechos. El 23 de enero de 2007, B1 y B4 fueron referidos a nefrología y urología respectivamente en un hospital externo. El 26 de abril de 2007, B1 finalmente obtiene su sentencia suspendida, obtiene su libertad desde febrero. Incluso se le manifiesta que hubo por parte de esta comisión que hubo una solicitud de desistirse de la queja, pero él indica no piensa desistirse de la queja porque quiere justicia. Entonces, agradece a este órgano pues, que continúe, ¿verdad?, con la investigación. El 24 de mayo de 2017 se crea finalmente la Fiscalía contra la Tortura y pues se remite este expediente, ¿verdad?, que de inicio atendía a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. El 19 de febrero de 2018 comparece HB1 para informar que su padre, que era B1, falleció el 13 de febrero de 2018 pidiendo justicia, ¿verdad? Finalmente, B1, que fue de los iniciadores, ¿verdad?, de esta queja junto con su hijo, pues fallece a causa de diversas circunstancias. La enfermedad que tenía, que estaba descontrolada, esto causó un infarto y porque pues también tenía una hipertensión arterial descontrolada.
pues, provocada por todo este deterioro que sufrió a lo largo de los años, recordando que estuvo en prisión desde 2012 hasta 2017, falleciendo finalmente en 2018. Vemos de manera muy rápida, pues, que se generan los tomos, ¿verdad? Que se presentan los tomos de la causa penal 71-2012. Tenemos tres. De inicio, pues se indica, ¿verdad?, cómo fueron estas circunstancias, por qué se solicitó la aprehensión en contra de todas estas personas por privación ilegal de la libertad en su modalidad de plagio o secuestro. Esto es pues porque se lleva a cabo este operativo en el que estas personas son detenidas en ese lugar, ¿no? Algunas sí se conocían porque tenían un trato, ¿verdad?, de una curación que iba a ser B1 acompañado de su hijo, B3 acompañado de B6, fueron a recogerlos, por eso los detienen, y B4 y B5 pues estaban también por la zona y también son detenidos finalmente. Ellos pues no conocían a las otras personas, sin embargo, todos tienen firmada, ¿verdad?, la confesión, pues tomada contra su voluntad. Muchos de ellos fueron amenazados con la muerte de sus familiares, otros fueron obligados a declarar incluso contra este derecho de no hacerlo o declarar contra sus propios familiares, declarar contra su esposa y su esposo. Y pues todo esto ocurre sin la presencia del abogado defensor. Vemos también que pues se indican, ¿verdad? Se les solicita esta información sobre la casa de seguridad. En las constancias sobra que ellos confesaron que ejercieron un papel dentro del secuestro, indicaron los elementos asegurados que eran de su propiedad, indicaron dónde estaba la persona secuestrada y diferentes circunstancias. Vemos que se presenta una diligencia de identificación incluso en la cual todos ellos son reconocidos por la víctima, de acuerdo a las constancias, ¿verdad? Sin embargo, esta diligencia también se realiza sin la presencia del abogado defensor de los mismos. Por lo tanto, también se presenta un testimonio de otra persona en donde, que es el padre de la víctima, de la víctima de secuestro, en donde indica cómo fue esta entrega del rescate a B1. Sin embargo, no habrá una diligencia de identificación de esta persona en contra de B1. Vemos que en el tomo 2 se da el auto de erradicación de fecha 5 de abril de 2012, en donde se ratifica la detención de los inculpados. Todos ellos, ninguno, ¿verdad? A excepción de B6, B1, B2, B3, B4 y B5, no ratifican su declaración ministerial, toda vez que fueron obligados a firmarla, mientras que B6 ratifica por partes, ¿verdad? Por algunas circunstancias que sí eran ciertas, pero que no tenían nada que ver con el secuestro. Se indican incluso las declaraciones preparatorias de los indiciados que pues indican todo esto que ya he comentado, ¿no? Las circunstancias en las que ellos estaban, que no tenían nada que ver y diversas cuestiones. Por último, el tomo 3, causa penal 71-2012, se indica, ¿verdad?, que el 16 de noviembre de 2012 se concede el amparo a B6, que es esta persona, ¿verdad?, que da el aventón a B3 para ir a recoger a B1 y B2 para hacer este trabajo de curaciones. ¿Por qué se le concede el amparo? Porque, pues, finalmente no hay elementos suficientes para seguirlo, pues, indiciando. Eh, el 30 de enero de 2014 se impugna incluso la diligencia ministerial de identificación de persona, en la cual pues se había identificado a BDU, se había dado la identificación de todos por parte de la persona víctima de secuestro y pues se decreta la invalidez de la misma. El 24 de enero de 2019, el director de Orientación y Protección a Instituciones y Defensores de Derechos Humanos, pues informa finalmente que el registro de atención de fecha 2016, con fecha de 29 de noviembre de 2018, se eleva a rango de carpeta de investigación. Pues en ese sentido, por mi parte, esos serían los hechos y las evidencias acontecidos en contra de las personas víctimas, por las cuales, ¿verdad? Por medio de las cuales se lleva a cabo el análisis y la posterior recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Yo les agradezco mucho su atención y quedo atenta a los comentarios. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora Diana, muy amable. Vamos a pasar a continuación con el doctor Oscar André Espinosa Gómez, quien es profesor investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH. Él es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas, maestro en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH, doctorado en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas. Ha sido ponente en diversos foros nacionales y estatales, cursos y diplomados, así como encuentros de investigadores. Es coordinador de la Red de Transparencia 2022-2024 de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Miembro del Grupo de Investigación en el Instituto de Investigaciones Jurídicas en relación a la política criminal. Miembro del Sistema Estatal de Investigadores Nivel 1 desde el 2020. Fue coordinador de la licenciatura en Derecho del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH del 2018 al 2022 y coordinador de la licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho, Extensión Tapachula del 2022 al 2024. Actualmente es profesor investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH. Doctor Oscar André, nos da mucho gusto recibirle. Le agradecemos su participación para que nos haga una interpretación de la situación jurídica, observaciones del caso y faltas u omisiones cometidas en el cumplimiento del deber y respetar y garantizar los derechos humanos. Desde el Muchas punto de vista gracias. jurídico, agradecemos que nos presente este análisis. Mi querido maestro, muchas gracias a mis colegas y a las personas que asistieron a este evento, gracias también. Sin duda alguna, el preámbulo que nos ha presentado la doctora Diana Leslie nos sirve para hacer relevante bastantes pues elementos introductorios de los cuales vamos a hablar en esta sesión. El primero de ellos es poner en evidencia y dejar muy claro que estamos hablando de un proceso que se estableció en el anterior sistema de justicia penal, en el denominado sistema inquisitivo. Recordemos que después de la reforma y de una serie de recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para reformar nuestro sistema de justicia penal, a partir del 2008 inicia un proceso arduo dirigido por la Secretaría Técnica de Gobierno a través del CONATRIP, con la creación del Código Modelo y con ello el establecimiento de un Código Nacional de Procedimientos Penales. Partimos de la idea de que estamos hablando de un sistema en el 2012 inquisitivo, en el que las etapas procesales de naturaleza penal, así como los elementos probatorios y las reglas de prueba también, eran de otra naturaleza, por un lado. Por el otro, establecer la importancia del respeto de los derechos humanos y las consecuencias que esto tienen las violaciones para el desarrollo de la personalidad, para un proyecto de vida. Pudimos escuchar con claridad las afectaciones que tuvieron, no solo de manera dogmática a nivel de derechos, sino muchas de estas víctimas sufrieron consecuencias inevitables como la pérdida de la vida, afectaciones durísimas y gravísimas por cuestiones violatorias a sus derechos. Entonces, marcar la referencia de la importancia y la relevancia del respeto y la cultura del respeto de los derechos humanos, partiendo también que a partir del 2011 se eleva garantía constitucional a través de la interpretación constitucional que se da y de también recomendaciones de órganos internacionales. Bueno, asimismo, quiero hacer mención que este análisis parte primero, como se mencionó en los antecedentes, de las violaciones a garantías procesales que se poseen a nivel constitucional y de también principios constitucionales dentro del mismo sistema que actualmente se mantienen, que no son una sorpresa, como por ejemplo la presunción de inocencia. Y tercero, de que vamos a hablar de un tema súper complejo, que es el tema de la tortura, que se ha analizado y que quiero mencionar que, por ejemplo, es importante que sepan que la obligación del Estado, como menciona el mismo análisis de este tema, pues es de respetar los derechos humanos garantizados, independientemente de que los responsables de las mismas violaciones de estos derechos sean agentes del poder público, servidores públicos.
o particulares o pertenecientes a algún grupo de ellos, ya que según las reglas del derecho internacional de los derechos humanos, la acción u omisión de cualquier autoridad pública constituye un hecho imputable. ¿A quién? Al Estado, que compromete su responsabilidad en los términos previstos por la Convención en materia de respeto de los derechos humanos. Muy bien. México. México a lo largo de este tiempo ha realizado una serie de reformas legales para dar cumplimiento a una serie de compromisos internacionales que han sido firmados y ratificados por nuestro Estado, que hace algunos aproximadamente 10 años confirmamos que México ha sido el país en América Latina que más tratados había firmado y ratificado en América Latina, entonces no es un compromiso menor. Y evidentemente, dentro de estos primeros y grandes esfuerzos, el de evitar y dar seguimiento a temas de tortura en el país ocurre de manera frecuente en un sistema de justicia penal inquisitivo en el que una de las primeras y principales denuncias era el uso faccioso del poder en el servicio público por la opacidad que existía en el proceso en las facultades de la Fiscalía del Ministerio Público, asimismo como nuestro sistema en aquel momento que permitía lo que se determina prueba tasada, que le daba un peso específico a estas declaraciones de culpabilidad en temas como el secuestro, del cual derivó la tortura, que la tortura fue evidentemente para poder obtener una declaración de responsabilidad y por lo tanto de culpabilidad. En ese sentido, la tortura es un elemento calificado como una violación sistemática de derechos humanos por el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas. En este sentido, el término tortura puede considerarse como un elemento que tiene carácter habitual y se recurre a ello de manera sistemática como un recurso más, ojo, como un recurso más en las investigaciones criminales. Es decir, para nosotros, la parte acusadora, la fiscalía, sostener en su carpeta de investigación, hoy carpeta de investigación, un juicio, bueno, de entrada el control de detención, posteriormente el desahogo de las pruebas en la parte intermedia y el juicio oral en la última parte, se requiere elementos probatorios que ahora son pruebas concatenadas y a través de procesos científicos. Pues bueno, en aquel momento a través de la prueba tasada se buscaba generar condiciones para que estas pruebas fueran absolutas o tuvieran un peso específico para ser determinantes en la culpabilidad de los indiciados. Muy bien. Ahora, quiero comentarles que el 27 de agosto y el 12 de septiembre del 2008, 4 años antes de que ocurriera esto, del tema del que estamos hablando, se realizó una visita in situ, precisamente del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas y el Subcomité para la Prevención de la Tortura. En esta se analizó el marco jurídico institucional también en el que se apoyan el sistema de justicia penal y la policía preventiva. De estas observaciones realizadas por este subcomité, se tuvieron los siguientes hallazgos. Cosas que estoy en un preámbulo aún. No he ingresado en el tema análisis del propio hecho. ¿Cuáles fueron? Primero, que el órgano acusador, es decir, el MP, el Ministerio Público, es el que tiene bajo su custodia a la persona inculpada durante un periodo de tiempo importante en el que normalmente se le entrevista y se le toma declaración. Esta práctica no solo no se puede o se determina que es inadecuada a los estándares internacionales que establecen que la declaración del imputado debe ser rendida ante autoridad judicial competente, sino que además facilita un escenario de riesgo de que se cometan actos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes en términos de este propio análisis para obtener información, prueba o declaraciones de manera contraria al debido proceso legal y a la integración física y psíquica de la persona. Segundo, no hay una consideración adecuada del principio de presunción de inocencia. El principio de presunción de inocencia no es un tema nuevo, no es un tema que derivó de la reforma del sistema de justicia penal, es un tema que corresponde a la dogmática jurídica penal
Es un tema que ha estado respaldando el tema del derecho penal, es un principio como tal. Entonces, no a colación, quiero dejar en la mesa que no es algo nuevo, pero que sí el tratamiento que se le daba con el tratamiento que hoy se le pretende y se le da es completamente distinto. El tercer hallazgo es que la ausencia de peritos, existe ausencia de peritos independientes en investigación y documentación de la tortura, con lo que los peritos oficiales se convierten en juez y en parte. Recordemos que un perito no emite un criterio conclusivo sobre si sucedió, si es alguien responsable o no lo es. Un perito es un experto en un tema que emite una conclusión, pero sobre un análisis que no tiene nada que ver con el inculpado. Es decir, ¿existió un disparo de arma? Sí. No. No es si disparó o no disparó. ¿Me explico? Ok, bueno. El siguiente hallazgo es que el derecho a contar con un abogado defensor público letrado no es una realidad en todos los casos, tanto durante la averiguación previa, hablando del viejo sistema o del anterior sistema de justicia penal, que durante el proceso. En muchos casos, y particularmente en el ámbito local, muchos defensores públicos no desarrollan el ejercicio de una defensa técnica suficiente durante las primeras 48 horas de detención, o bien ni siquiera se encuentran presentes durante la toma de declaración del imputado ante el MP y luego pasan a firmar como si hubieran estado. Una grave violación a una adecuada defensa. El siguiente hallazgo es que el grueso de las prácticas de tortura y malos tratos efectuados por agentes de policía ocurrían en lugares despoblados o zonas aisladas o incluso en las propias comisarías. Recordemos cómo relata la doctora Diana estos hechos, cómo se van dando. Esto se da durante un viaje a Tabasco por distintas razones de naturaleza familiar o personal, en la que se busca aislar al sujeto y en el que se le induce o se realizan este tipo de prácticas. Asimismo, concluyó que la delegación recibió abundantes, sólidos y coincidentes elementos de juicio derivados de toda clase de fuentes consultadas, así como entrevistas para concluir que es ante el Ministerio Público como entidad rectora de la averiguación preliminar del delito y particularmente durante las primeras 48 horas de detención del inculpado, cuando los detenidos corren un alto riesgo de sufrir tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes. En ese sentido, el subcomité ve con preocupación que la normativa procesal penal actual establece la preeminencia de que la declaración del imputado ante el Ministerio Público pueda ser utilizada como medio de prueba. En su momento era utilizada no solo, y no era un caso aislado, era una práctica común, lo que genera amenazas de poner confesiones e información en el marco de la investigación penal utilizando métodos que llegan a violentar la integridad personal de los inculpados, incluyendo casos de tortura física y psicológica. A los miembros de esta delegación del subcomité le llamó la atención que en los distintos estados, las personas que reconocieron haber sido víctimas de actos de tortura o de malos tratos, describieron dichos actos con un modus operandi y un nivel de similitud impresionantes. Entre las técnicas empleadas se incluían el intento de asfixia por medio de introducción de agua por la nariz. 2, la cobertura, cubrir la cara con bolsas de plástico. 3, colocación de trapos mojados en la cara con toques eléctricos en ciertas partes del cuerpo. 4, golpes en los testículos con bates de béisbol semicubiertos con tela y mantenimiento de las personas en celdas a bajas temperaturas. En este orden de ideas, del 15 al 24 de julio del 96, la Convención Interamericana de Derechos Humanos realizó una visita in loco al Estado mexicano. Como resultado de todas estas comentarios, la Corte Interamericana emitió un informe del país en el que señaló también sus principales conclusiones sobre la situación general de los derechos humanos en México, particularmente del capítulo 4 sobre la situación de la tortura, señalando, primero, la práctica de tortura como método de investigación policíaca se ve aumentada por la fuerza jurídica que el sistema jurídico mexicano otorga a la primera declaración del inculpado, la cual no es recabada por el juez, sino por el Ministerio Público. 2, la experiencia histórica ha demostrado fehacientemente que el otorgar efectos probatorios a las declaraciones extrajudiciales o realizadas en la etapa de investigación permite que se ofrezca un aliciente a las prácticas de tortura en cuanto
a la policía prefiere, para ahorrar esfuerzos de investigación, obtener del propio inculpado la confesión de su crimen. Y por último, en la práctica judicial mexicana, el torturado tiene la carga de la prueba, siendo para él muy difícil probar los hechos de tortura, siendo específicamente grave que a su declaración ante la autoridad policial se le otorga pleno valor jurídico, si no prueba que fue sometida a tortura. Muy bien. En ese sentido, estamos hablando de 4 años antes de que ocurrieran y se iniciara con el análisis del tema que hoy nos compete. Ya habían recomendaciones, ya existían recomendaciones que identificaban plenamente las fallas de naturaleza procesal que permitían que se hicieran o se realizaran violaciones a derechos humanos, particularmente estableciendo o permitiendo la realización de actos de tortura que facilitan para los policías o por la Fiscalía del Ministerio Público la construcción de pruebas que puedan ser sostenidas, así como la admisión de la misma desde la etapa de investigación, considerando que el Ministerio Público poseía pues la fe ministerial. En eso ahora vamos a compartir unos sobre el caso. Ya identificamos, hablamos de un sistema anterior, las recomendaciones que ha emitido el comité y el subcomité contra la tortura en México en el 2008, 4 años antes de este suceso, y en el 2012, particularmente en abril de 2012, suceden los hechos que la doctora Diana Leslie nos ha reflejado. Como punto de partida, vamos a hablar pues de la interpretación de la situación jurídica, observaciones del caso y faltas u omisiones cometidas en el cumplimiento, uno, del deber de respetar y garantizar los derechos humanos, deber respetar y garantizar. Ya tenemos el contexto, ya tenemos los elementos, ya tenemos las recomendaciones. Ahora, como un ejercicio pedagógico de naturaleza jurídica, vamos a ver qué sucedió en el caso concreto, una realidad que tuvo afectaciones gravísimas. Muy bien. Como mencionaban, el 30 de marzo se dio conocimiento, pero vamos a partir de los siguientes. Se acreditan lesiones en el 2012 con excepción de B1, B5 y B6, como mencionaba la doctora Diana. ¿Cuál es el punto de partida? El artículo 63 de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, bajo los principios de la lógica, la experiencia y la legalidad, acredita la tortura. Recordemos que los derechos humanos son importantes no solo por las emisiones y declaratorias, sino por el aspecto fáctico de protección y los alcances que éste posee en los sistemas jurídicos internos. Muy bien, en ese sentido se acredita la tortura. Pero bien, ¿qué vamos a entender como tortura? Y tenemos que partir del artículo 2 de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. Todo acto realizado intencionalmente por el cual... ¿Sí están viendo mi pantalla? ¿Sí? Ok, gracias. Por el cual se inflijan a una persona plena o sufrimientos físicos o mentales. La tortura no solo tiene consecuencias de naturaleza física, sino también mentales. Durante este análisis se identifica que los peritos en psicología determinan que existen afectaciones psicológicas y la disminución de algunas de las víctimas en relación a los hechos concurridos de los cuales estamos hablando hoy. Muy bien. ¿Con qué fines? Con los fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. En ese sentido, se entiende como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica. No estarán comprendidas en el concepto de tortura las penas o sufrimientos físicos o mentales que sean únicamente consecuencia de medidas legales o inherentes a estas. Y por legales tenemos que entender aquellas medidas que están no solo constitucional, sino también dentro del rango penal o del que se trate, bien establecidas y fundamentadas. Siempre que no incluyan la realización de los actos o la aplicación de los métodos a los que se refiere el presente artículo. Muy bien. ¿Cuáles fueron las violaciones a los derechos humanos que se pueden identificar durante esta? Primero, de acuerdo al artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
el artículo 1 de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas de la Convención de tratos o penas crueles, inhumanos, flagrantes, y por supuesto el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dentro de estas, evidentemente encontramos, primero, privación ilegal de la libertad en términos de naturaleza procesal. Segundo, pues se atentó contra el principio de la dignidad humana. Asimismo, se habla de violaciones a una defensa adecuada, violación al principio de la presunción de inocencia, entre otros. Y por supuesto, el tema que aquí nos acontece, que es el tema de la tortura. Muy bien. ¿Por qué es importante poner en contexto el artículo 1 constitucional? Como les comentaba, a partir del 2011 se eleva a rango constitucional y se menciona que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, de acuerdo a su párrafo segundo, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, que son elementos heredados precisamente del derecho internacional de los derechos humanos. En consecuencia, el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca esta ley. Por lo cuanto, es obligatorio para el Estado, a través de sus diferentes dependencias e instituciones, garantizar el cumplimiento como Estado garante de la protección a las violaciones de derechos humanos. Muy bien. ¿Cuáles fueron los elementos de la conducta que se acreditaron durante todo este desarrollo del texto y del análisis que nos menciona muy puntualmente la doctora Diana? Primero, el acto intencional que se encuentra dentro de esta convención, que tiene que ver con la intencionalidad, es decir, tener el conocimiento y querer, donde participaron agentes del Ministerio Público y la policía. Existía conocimiento sobre el hecho de lo que se estaba realizando y tenían una intención. ¿Cuál era la intención? Inculpar a las personas B1, B2, B3, B4, B5 y B6 para que firmaran declaraciones y ellos, a través de esas declaraciones, confirmaran que eran responsables de realizar actos de secuestro. Muy bien. Elementos de la conducta. El segundo, su finalidad, el propósito o fin que afectó a la integridad personal, de acuerdo a, es un elemento característico de la tortura. Para ello, tenemos que partir del hecho de lo que se buscaba, como mencionaba hace unos minutos, que era inculpar a las personas sobre el secuestro del cual se hablaba. El siguiente es el daño grave, dolores, sufrimientos físicos y mentales, que en este caso existieron, que deben ser de la suficiente intensidad como para determinar que efectivamente hay una afectación grave de las personas. También hablamos de afectación a la integridad personal, como la anulación de la personalidad, disminución de capacidad física o mental. Todas estas se acreditan a través de los distintos servicios médicos del cual fueron primeros en la Fiscalía en el estado de Tabasco, en la Fiscalía de Chiapas y también por aquellos que están adscritos a nuestra Comisión de Derechos Humanos. Sujeto activo calificado. ¿Quiénes fueron? Los agentes del Estado. A través de cómo se determina de las testimoniales, de las confesionales, de las periciales. Todo esto nos permite hacer un análisis de prueba concatenada, que reúnen los elementos para determinar, a través de la presunción que permite el análisis bajo el principio de los derechos humanos, determinar que existieran hechos presuntamente violatorios en materia de tortura y que en este caso se confirma. El carácter absoluto de prohibición, es decir, es injustificable. Bajo ninguna circunstancia la tortura está permitida, bajo ninguna. De hecho, el término de la prohibición de la tortura deriva precisamente del sistema de análisis procesal o probatorio del common law, el fruto envenenado, y que como garantía procesal para alcanzar los más altos estándares procesales, se prohíbe utilizar métodos intimidatorios que se configuran como tortura para obtener estas confesiones, porque al final no se garantiza la imparcialidad de la información que se está recibiendo, porque hay una violación a la autonomía de la voluntad de la persona, entre otros rasgos. Entonces, esto no tampoco es nuevo, es derivado del sistema del common law,
para garantizar los más altos estándares de calidad en materia procesal. Asimismo, tenemos que, a diferencia del derecho penal, en materia de derechos humanos, violación de derechos humanos, no tenemos eximentes de responsabilidad ni causas de justificación. No se puede invocar una orden de un funcionario superior o de cualquier autoridad pública como justificación de la tortura. Cuando sí sucede en materia penal, existen eximentes de responsabilidad o causantes de justificación. Por ejemplo, cuando un medio alto del ejército ordena a un cadete o a un medio que tiene que obedecer y por los principios militares, tiene que acatar la orden, puede haber un eximente de responsabilidad o una causa de justificación por la orden del superior. En este caso, bajo ninguna circunstancia se puede obtener o invocar una orden de un funcionario superior o de cualquier autoridad pública. ¿Por qué es importante? Porque no se puede decir que aquellos que realizaron los actos de tortura lo hicieron bajo mandato de su superior. No, fue por voluntad. Y para eso partimos del hecho de que tuvieron conocimiento y tuvieron intención, que son elementos de voluntad. Repito, conocimiento sobre lo que buscaban y el hecho, y la intención sobre lo que pretendían obtener. Durante el relato de esta relatoría, se menciona las muchísimas veces que se les obligó a firmar las declaraciones en las que ellos afirmaban ser secuestradores y que incluso esto parte de B1 y B2 y tratan de concatenar a todas las personas B3, B4, B5, B6, aunque después dos de ellas se adhieren, para decir que son partes de una misma banda que se dedica al secuestro, amenazan a la esposa de B1, ella está embarazada y como resultado de los golpes que recibe, pues aborta. Entonces, no existe justificación alguna. Y bueno, a pesar de que en la misma convención no existe como tal un criterio para determinarlo como crimen internacional, sí es importante ponerlo sobre la mesa, como decía, ya que a pesar de que la convención esta califica expresamente el tema de tortura como tortura, es claro que del objeto y fin de este tratado también se deriva esta categoría jurídica, de manera que el mismo tratado expone elementos que están relacionados con la jurisdicción de los estados por la sanción del crimen, considerando el efecto, el factor territorial, así como la nacionalidad del sujeto activo y el sujeto pasivo para las normas de sanción que sean aplicables. Voy a ir un poquito más rápido porque ya vi que concluyeron mis 25 minutos. No vamos a buscar esto. Violaciones al debido proceso. Hice la nota acá, ante la insuficiencia probatoria de cargo, se debe conceder el amparo y protección de la justicia federal para que la sala dejara subsistente el auto de formal prisión reclamado, debiendo revocar la resolución de primera instancia apelada y decretar en favor del amparista auto de libertad con todas las reservas de la ley. El segundo, el principio de presunción de inocencia. El tercero, la detención ilegal por insuficiencia probatoria, de acuerdo al artículo 126 en aquel momento del Código de Procedimientos Penales para Chiapas. Hubo una defensa adecuada durante la declaración. Seguimos. Violaciones, B3, tortura, detención ilegal, B6. Aquí podemos ver el cuadro rápidamente, aunque la doctora Diana ya lo mencionó. Quiero ya como último poner en evidencia el siguiente tema. Los elementos que son característicos y que merecen especial atención sobre este análisis jurídico es el tema probatorio. ¿Cómo probamos, no solo desde la materia del derecho internacional de los derechos humanos, que existieron violaciones a derechos humanos, es decir, configuradas como tortura, con las limitaciones en su momento institucionales por los principios procesales o probatorios que existían en su momento? Recordemos que el onus probandi se refiere a la carga de la prueba. La obligación de probar la tiene quien hace el señalamiento, quien acusa, quien denuncia, ¿no? Entonces, la reflexión acá es que la Corte señala que, si bien corresponde a la parte demandante denunciante, en principio la carga de la prueba de los hechos en que se funda su alegato, se ha destacado que, a diferencia del derecho penal interno en los procesos sobre violaciones de derechos humanos, la defensa del Estado no puede descansar sobre la imposibilidad del demandante o denunciante de allegarse a pruebas. Es decir, el Estado, como Estado garante, no puede justificar una inadecuada acción para proteger y garantizar estos derechos
basado en el principio onus probandi, mencionando que el afectado no consigue los elementos suficientes para probar su dicho. ¿Por qué? Porque si hablamos de un Estado democrático y un Estado garante de acuerdo a Ferrajoli, un Estado constitucional, eh, tenemos que partir del hecho de que el Estado es quien posee todas las herramientas e instrumentos y recursos necesarios para sostener los elementos que pueden servir de prueba para la persona que fue afectada. En ese sentido, tiene el control de los medios para aclarar hechos ocurridos dentro de su ámbito. Y bueno, nuestras pruebas de legato de tortura. De mi parte ha sido todo. Como reflexión, quiero mencionar que es importante generar condiciones para que desde la cultura no solo institucional, sino también personal y profesional, porque estoy seguro que muchos de nosotros nos dedicamos a temas vinculados con los derechos humanos o el ejercicio o como operativos jurídicos. Los derechos humanos tienen que ser una referencia de cómo debemos actuar y cómo deben actuar nuestras instituciones. No hay como tal, quizá en algunos ámbitos jurisdiccionales las cosas no se estén haciendo adecuadamente, pero eso no significa que se estén haciendo bien, ¿no? La pregunta es, ¿por qué se están haciendo de esa manera si no están respetando los criterios en materia de derechos humanos de los cuales está indagado nuestro sistema de justicia en todas las diferentes disciplinas a las que nos podamos referir? Pues bueno, muchas gracias, maestro doctor Francisco y colegas Diana, doctora Diana y maestro Javier. De mi parte sería todo. Muchísimas gracias, doctor Oscar Andrei. Muy interesante su análisis, se lo agradecemos, muy preciso. Y quiero dar también la bienvenida al maestro Javier Rosel Natarén Sánchez. Él es profesor investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH. Es licenciado en Derecho y maestro en Ciencias Penales y Criminológicas. Fue fiscal del Ministerio Público y miembro de la Academia de Derecho Penal y Procesal Penal de la Fiscalía General del Estado de Chiapas. Se desempeñó como coordinador jurídico del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez y como coordinador de la Dirección de Responsabilidades de la Secretaría de la Contraloría General. Fue oficial administrativo del Segundo Juzgado de Distrito de Procesos Penales Federales del Poder Judicial de la Federación. También se desempeñó como jefe de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas. Fue secretario del Tercer Tribunal Colegiado en materia administrativa del Poder Judicial de la Federación. Es docente certificado en el nuevo sistema de justicia penal en México y perito en criminalística de campo. Actualmente es docente investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas. Bienvenido, maestro Javier Rosel Natarén. Estamos atentos a su presentación. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Espero me escuchen bien. Pues bueno, para mí es un honor estar aquí esta tarde ya con ustedes. Agradezco la presentación, mi estimado maestro Francisco. Agradezco al licenciado Juan José Cepeda Bermúdez a través de la maestra Aquino Juan por la presentación. Y bueno, el estar aquí con estos colegas, la talla de la maestra, de la doctora Diana, del doctor Oscar Andrei, la verdad es que para mí es grato. Y bueno, vamos a partir, ya prácticamente mis compañeros dijeron casi todo. Vamos a cerrar con las recomendaciones derivadas de esta investigación que realizó la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Pero primero que nada, habrá que partir, y para quienes no tienen de alguna manera el conocimiento exacto, que no dudo que ya estén empapados en la materia quienes nos acompañan, pues la recomendación es una resolución que emiten los organismos protectores de los derechos humanos y que determinan en su momento la violación de los derechos humanos. En ese sentido,
Hemos visto en el desarrollo de este taller cómo la maestra Diana nos estableció cuáles fueron y cada una de las secuencias derivadas de esta queja. Cómo se hizo o cómo se hicieron las detenciones a B1, B2, B5 y demás por las autoridades en colaboración de la Fiscalía del Estado de Chiapas con la Fiscalía de Tabasco. De alguna manera, cómo fueron llevados a Villahermosa, porque así refieren las víctimas, en este caso, del delito de tortura y tratos crueles, y cómo después de estar sometidos en Villahermosa, Tabasco, fueron traídos a la MATE, ¿no? Al Centro de Reinserción para la continuidad y ser puestos a la disposición del juez y, bueno, continuar con el proceso, ¿no? Realmente a veces puede parecer asombrante cómo todavía, a pesar de la implementación, cómo a pesar de estos convenios, de las convenciones, de los tratados de los que México ha formado parte, cómo aún todavía se siguen cometiendo en la actualidad la cuestión de la tortura, ¿no? Y tratos crueles y degradantes. Pero también en este caso existe la Comisión Estatal en cada estado, y así como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que son, ya lo apuntaba el maestro Oscar Andrei, ¿no? O sea, el Estado es quien tiene toda esta estructura o toda esta infraestructura, ¿no? Que le permite establecer los parámetros por los cuales en un momento dado podrían dar o no la continuidad de la aceptación de una recomendación o no, porque ellos tienen este andamiaje, ¿no? Lejano a quien es víctima o quien sufre la tortura, ¿no? Que únicamente la carga, le queda a él la carga de la prueba y bueno, tiene que luchar con toda esta estructura. ¿Por qué? Porque lógicamente las mismas instituciones no se van a poner de cabeza ellas mismas, ¿no? De alguna manera, los dictámenes médicos legistas, pues ahora sí, las declaraciones hechas, donde se advierte que fueron, por dicho de las víctimas, fueron realmente torturados con tratos degradantes, crueles, para efecto de manifestar su confesión o establecer una confesión, mejor dicho, sobre el delito de secuestro. En este sentido, bueno, la Comisión Estatal de Derechos Humanos hizo tuvo un papel fundamental para poder determinar si existían o no las violaciones a los derechos humanos. En ese sentido, también es recordar que dentro del derecho internacional de los derechos humanos, dentro de la prohibición de la tortura, ¿no? Se buscan como finalidad que se respete el derecho a la integridad personal, ¿no? El derecho a no tener penas o tratos crueles, inhumanos, degradantes, y también que estas personas que han sido privadas de la libertad no tengan un trato inhumano, por decirlo, tengan un trato digno y humano ante la detención. Ahora bien, dentro de esta recomendación vemos 4 factores establecidos derivados de esta investigación. ¿Por qué? Porque los expertos, o en este caso el personal designado por la Comisión Estatal, pudo constatar a través de las comparecencias, a través de las entrevistas con los dolientes o con las víctimas, que efectivamente existieron este tipo de violaciones, como no tener un defensor, como excoriaciones, como en este caso de la
de la víctima del sexo femenino que manifestó haber perdido o haber tenido un aborto derivado de la misma secuencia de los golpes, ¿no? Entonces, pues a través de estos dictámenes, a través de estas investigaciones realizadas por la misma Comisión Estatal de los Derechos Humanos, nos deja ver que tenemos todavía, o que los ciudadanos tenemos este medio, por así decirlo, de defensa, ¿no? Este medio que va a venir a acreditar de alguna manera que efectivamente durante una detención fuimos o no realmente sujetos a tortura o tratos degradantes o crueles, porque existe también esta distinción entre la tortura y el trato cruel y degradante, ¿no? De hecho, bueno, ya bien apuntaba el maestro Oscar Andrei cómo la tortura, pues es este acto realizado, ¿no? De manera intencional, infligiendo, ¿no? A las personas, pues, penas, sufrimientos físicos, mentales, bueno, pero de alguna manera también se ha establecido parámetros sobre los tratos crueles, ¿no? En un momento dado, el hecho de no llevarte al baño, de ponerte música extremada, pues de estas intimidaciones en un momento dado, y ahí podríamos tener una mezcla para poder definir si efectivamente fue una tortura o fue un trato cruel, degradante, inhumano, que permitan establecer todo este tipo de secuencias que realmente hoy, ante la implementación del sistema penal, que ya no es nuevo, nos da todavía una cierta esperanza de erradicar completamente la tortura y los tratos crueles e inhumanos. ¿Por qué? Porque ante el principio de inmediación nos permite en un momento dado establecerle al ciudadano juez en presencia, pues que fuimos sujetos de un trato en la detención, un trato de tortura o trato cruel o degradante hacia nuestra dignidad, ¿no? Inclusive también se habla de que no solamente quien lo resiente de manera directa tiene esta cuestión de tortura, porque se ha establecido, y hay un caso de niños de la calle, donde los familiares de los jóvenes que fueron de alguna manera, pues ahora sí, separados de su núcleo social, pues realmente también viven con la tortura, con esta cuestión de saber dónde están, qué hicieron, qué pasó, y bueno, eso lo estamos nosotros viviendo en un momento dado, o lo hemos visto a través de familiares, amigos, conocidos, y bueno, en fin. Pero dentro de las recomendaciones o dentro del papel fundamental que jugó de alguna manera la, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos estableció cuatro recomendaciones pues muy importantes, ¿no? La primera recomendación fue que pues se girara el oficio a la Fiscalía contra la Tortura, ¿no? Para que integrara esta carpeta de investigación ya en esta secuencia, ¿no? Y realizara todas las investigaciones necesarias y pertinentes. Desgraciadamente, bueno, desde un punto de vista particular, habríamos que ver si la Fiscalía la Fiscalía contra la Tortura, que es una fiscalía especializada, tendría que ser realmente muy autónoma, ¿no? O sea, realmente tendría que ser separada en un momento dado, considero, tendríamos que buscar una estructura organizacional para que pudiera en un momento dado poder establecer parámetros de manera muy objetiva, porque de alguna manera es a veces complicado que dentro de las mismas estructuras de las fiscalías en todo el país, pues entre ellas mismas estén estableciéndose o fincando ciertas responsabilidades en un momento dado, ¿no? Derivado de el mal actuar de algunos servidores públicos. Entonces, pues por ahí podemos tener esta parte muy importante que habría que ser sujeta de análisis y debates en un momento dado por la misma autonomía que tendrían que fungir para
realmente judicializar las carpetas de investigación por estos delitos, ¿no? De hecho, hallazgos a la tortura en el 2022 estableció que, pues bueno, pocas de las fiscalías han llevado a judicializar las carpetas de investigación, ¿no? Y existe de alguna manera pues todavía como que esta laguna, por así decirlo, para efecto de establecer si o no se dio esta responsabilidad. Claro, también ya sabemos que hoy en día los mismos probables responsables, pues el hecho de alegar al ser detenido que sufrieron de tortura, pues también empiezan a jugar con el sistema legal, porque, pues, o sea, si efectivamente pueden existir algunos casos donde se aplicaron casos de tortura, pero también pueden existir casos ficticios originados por los mismos probables responsables. Entonces aquí juega un papel fundamental la Comisión Estatal de los Derechos Humanos o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque al establecer de manera independiente expertos o al mandar expertos o investigadores que sean los que se entrevisten de manera directa con las supuestas víctimas, por así manifestarlo, tendrán la secuencia si efectivamente o no se realiza la conducta de la tortura y de los tratos crueles y degradantes. En ese sentido, vemos que dentro de la primera recomendación establecida por esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos, por el caso ya establecido por la maestra Diana, y bueno, dando la secuencia de la estructura jurídico-penal por parte del doctor Oscar Andrei, pues bueno, vemos que la Comisión Estatal logró establecer que efectivamente habían indicios fehacientes y contundentes de la tortura. De igual manera, como segunda recomendación, la Comisión Estatal respecto a lo que fue B2, B3, B4, B5, quienes fueron sentenciados a 45 años de prisión, pues ha establecido como medida de satisfacción a las víctimas de tortura, ¿no?, el hecho de que se gire un oficio a la mesa de reconciliación o se instituye a la mesa de reconciliación del gobierno del estado de Chiapas, porque habrá que comentar a nuestro público, o quienes ya conozcan esta estructura. Se cuenta con una mesa de reconciliación donde se analizan los casos de violaciones a los derechos humanos y, bueno, de alguna manera se realiza este análisis con el personal, pues ahora sí, con esta junta, ¿no?, con esta mesa, donde pues están fiscalía, está el tribunal, está gobierno, bueno, en fin, el Congreso, y bueno, se da una vista para efecto de establecer si existieron las violaciones a los derechos humanos y, bueno, por ahí establecer cuando una persona pues merezca ser, pues ahora sí, exonerada de, ¿no? Ahora, en este caso, también podríamos establecer dentro de estas recomendaciones que se me parecen muy bien establecidas, la designación de una persona como una quinto punto de las recomendaciones, una persona encargada, ¿no?, entre la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para efecto de llevar hasta el punto final todas y cada una de las recomendaciones, ¿no? Porque, bueno, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos establece dentro de sus recomendaciones que se designe, o la autoridad que designe a una persona especial que sea como el enlace directo con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para poder dar desde un inicio hasta el final el seguimiento puntual por parte del cumplimiento de las recomendaciones aceptadas por parte de pues ahora sí, de la autoridad
en un momento dado a la cual se le emitió la recomendación, ¿no? Y bueno, darle aviso a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, que realmente hoy aquí en Chiapas juega un papel fundamental, porque pues de alguna manera sirven como esta parte también de ayuda mutua con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para la protección de las víctimas. Ojo, cabe mencionar que aquí no estamos estableciendo si se dio o no se dio la responsabilidad de las personas. La misma recomendación lo ha dejado muy en claro. O sea, no hace un señalamiento específico si existe o no esta responsabilidad. Lo único que sí está estableciendo es que existe esta violación o este delito, o este probable delito en contra de las personas que solicitaron la intervención de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, en este caso la de Chiapas, ¿no? Donde se determinó. Y bueno, pues aquí al final es fundamental porque la comisión es la encargada de establecer, pues ahora sí, las medidas compensatorias a una reparación integral, ¿no? Tanto a la víctima como a sus familiares. Entonces, este es el seguimiento de estos 4 puntos sobre toda la secuencia que se ha establecido de esta violación a los derechos humanos de las personas. Y bueno, por último, establece la Comisión Estatal de los Derechos Humanos que en caso de que las víctimas o agraviados radiquen en fuera de Chiapas, pues bueno, se giren las instrucciones respectivas para que se les proporcione ahora sí, la ayuda integral, ¿no? En este caso, pues las personas eran de Lima, Veracruz, si no mal recuerdo, ¿verdad? Estimados ponentes, de Lima, Veracruz, eran, creo que B6 o B5, eran de Veracruz, y bueno, hicieron en este cruce, en este encuentro, para poderlos ayudar. Entonces, como bien podemos ver, estas recomendaciones son puntuales. Estas recomendaciones que se han establecido dentro de esta denuncia, dentro de esta queja, pues dejan ver que tenemos que erradicar completamente nosotros como operadores del sistema, como pues especialistas en un momento dado, para no solamente prevenir y sancionar, sino también, que específicamente, lo mencionó la doctora Jacqueline, erradicar completamente los actos de tortura no solamente en Chiapas, sino también en todo el país y de manera internacional también, para erradicar la tortura y los tratos crueles, ¿no? Y en este momento, pues, sentirnos, o como sociedad, sentir esta protección por parte de las comisiones en los diferentes estados de la República, y bueno, pues también la protección de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que en coadyuvancia con las comisiones, pues ahora sí, de atenciones a víctimas, puedan hacer este equipo integral que le permita a pues a la sociedad saber que en un momento dado de alguna violación pueden tener este respaldo. En este caso, bueno, pues ya se leyeron los antecedentes, ya se leyó la estructura de cómo debe operar la cuestión del sistema para prevenir, erradicar y sancionar la tortura. Y bueno, pues estas 4 recomendaciones que, como les dije, son muy puntuales, son muy concretas. Únicamente me tocaría nada más agregar que pues sí se necesitaría una quinta donde se buscara o se designara un enlace por parte de la institución de la recomendación junto con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, que permitan dar este seguimiento puntual, porque muchas veces nos podemos preguntar, bueno, ¿y quién va a atender o quién se va a hacer responsable? O voy aquí y de ahí me mandan a la institución, o sea, con la finalidad de que las víctimas tengan un responsable que les permita dar la guía sobre las recomendaciones establecidas por cuanto al seguimiento de la carpeta
de investigación establecida que le permita dar información sobre el seguimiento a la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas, que le permita también dar información sobre el seguimiento sobre la reparación integral y bueno, para efecto de que las víctimas realmente puedan ser reparadas en su totalidad. En este sentido, pues son recomendaciones muy puntuales, como lo he repetido, y sería hasta aquí, mi estimado maestro, para no quitarles más el tiempo y agradecerles su atención sobre las recomendaciones establecidas del caso expuesto por mis compañeros. Muchísimas gracias por la conciencia de la necesidad de servir Universidad Autónoma de Chiapas. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Javier Rosell. Hay algunas preguntas que ha hecho el público. Comentan si las recomendaciones que hace la comisión reparan el daño cometido en las víctimas a través de la tortura. Bueno, como no sé, digo, como ya lo he referido, pues la recomendación da vista a la Comisión Estatal Ejecutiva para efecto de esta reparación integral y bueno, es realizar la gestión, el seguimiento, por eso hablaba yo de una persona que sirviera de enlace, como lo he visto en algunas recomendaciones por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que sea el enlace con la Comisión Estatal para poder establecer que se están llevando a cabo estas reparaciones a las víctimas, esta reparación integral, esta reparación compensatoria, porque incluso uno de las víctimas pues falleció tiempo después de haber sido, ahora sí, o haber referido sufrir actos de tortura al momento de su detención. No sé si tienen mis compañeros alguna aportación más. Oscar Andrés, Diana, ¿alguna aportación a este respecto? Sí, recordemos que es un proceso progresivo el del fortalecimiento de los elementos que se relacionan con la protección de derechos humanos y de las consecuencias que puedan derivar de ellos. Dentro de esto, pues está la reparación del daño, se ha convertido en un elemento central, no solo de análisis, sino de aplicabilidad de las normas internacionales en materia de derechos humanos, buscando la reparación, y no solo reparación, sino una reparación integral del daño que puede ir desde compensaciones económicas o en algunos casos cuando así se trate de incluso de disculpas públicas, ¿no? No sé si la compañera Diana quiere comentar. Sí, como bien señala el doctor Oscar Andrei y el maestro Javier Rosell, pues estas facultades que tiene la Comisión Estatal, pues fungen como pues como una intervención, ¿no? Ante la autoridad en defensa de los derechos humanos de las personas. Eh, Hace el análisis, revisa la actuación, pone o visibiliza las problemáticas que pueden ocurrir en procesos como este, en actos como este, y ello permite generar mejoras, ¿no? Al interior de las instituciones. De manera directa, no como tal, lleva a cabo la reparación, sino que esta, pues, se indica, se recomienda que se lleve a cabo por parte del Estado, ¿no? En este tipo de casos, porque finalmente ese es el sentido, ¿no? De la recomendación. Eh, También es importante mencionar, pues, la importancia de estas reparaciones, como bien indica el doctor Oscar, pues que no van solamente o no se quedan solamente en este aspecto económico, sino que ya se empiezan a reconocer otras cuestiones simbólicas, ¿no? Psicológicas, daños al proyecto de vida incluso, ¿no? Daños a toda esta parte que tenían proyectadas a lo mejor las personas y que ya no fueron capaces de cumplir, ¿no? Ante este tipo de violaciones. Pues, y en ese sentido es importante también analizar este tipo de circunstancias y las posibles reparaciones que puede existir. De acuerdo. Hay una pregunta que dice que si la Comisión Estatal de Derechos Humanos
tiene alguna área que investigue en los penales del Estado a víctimas que hayan sufrido estos tratos arbitrarios. Sí quisiera yo comentar que la Comisión Estatal funciona, opera, no de manera jurisdiccional, sino simplemente ayudando a las víctimas que presentan una queja a resolver su problema. Y nosotros solamente damos recomendaciones, no podamos dar órdenes, porque las órdenes de la jurisdicción compete al Poder Judicial. No tenemos nosotros esa jurisdicción y por tanto tampoco tenemos un área investigadora para analizar y para investigar qué personas han sufrido las violaciones a sus derechos humanos dentro de las cárceles por medio de la tortura. ¿Por qué? Porque nosotros operamos solamente a través de quejas. Y a través de quejas es como vamos apoyando a las personas. Por eso sí, lamentablemente es muy triste escuchar todos los sucesos que nos platicó la maestra Diana respecto a la tortura que padecieron estas personas. Y la verdad es que esto lacera todos los humanos, a toda la comunidad. Por eso, qué importante es todas estas declaraciones de derechos humanos que se han venido dando, pues ya desde hace muchos años. Y por eso nosotros como institución nos esforzamos por dar a conocer los derechos humanos a todos los servidores públicos y a toda la sociedad, porque mientras más vivamos los derechos humanos, mientras los hagamos de un estilo de nuestra vida, tendremos una sociedad mucho más humana, mucho más comprensiva, mucho más benévola. Por eso la importancia. No sé si haya alguna pregunta más que el público quisiera hacer, que los participantes quisieran hacer de manera presencial a través de su micrófono. Bueno, mi estimado maestro Francisco, aquí nada más otra cuestión que me gustaría plantear. También es importante ver cómo, de alguna manera, el juez, al tener todos estos elementos, al, al realizar este estudio, pues se pasó por alto, ¿no? De alguna manera, pues ahora sí los tratados y los convenios y el principio de presunción de inocencia, y creo que es algo muy puntual que hoy los jueces están haciendo, y eso es de aplaudirse, ¿no? Que es un trabajo que se ha venido realizando conjuntamente entre las instituciones y que mucho ha tenido que ver la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para efecto de poder seguir evolucionando en este sistema integral de justicia para poderles dar, como bien decías tú, a la sociedad esta seguridad de que en un momento dado la justicia va a ser alcanzable para todos, ¿no? Desgraciadamente se siguen realizando ciertos vicios, ya no como antes, pero hoy tenemos ciertas estructuras que nos permiten decir que sí se ha cambiado, sí se ha modificado por parte del Estado a través de los años, a través de la evolución y de acatar estos convenios o estos tratados internacionales que, no hubiese sido 2011, hubiese sido desde mucho antes esta implementación del respeto a los derechos humanos, porque pues habrá que recordar que México ha firmado estos tratados y convenios desde hace muchísimos años. Efectivamente, y muchas veces las personas, al no tomar en cuenta los derechos humanos, se creen con el derecho de aplastar a otra persona de distintas maneras, sea en la escuela, sea en los juzgados, sea en las plazas. Y cuando uno se sensibiliza sobre lo que es el ser humano,
Y cuando uno trata a los demás como quiere ser tratado, creo que ahí comienza la aplicación de los derechos humanos. Trata a los demás como tú quieras ser tratado. Porque si no tratas a los demás como tú quieres ser tratado, estarás siendo inhumano. Porque no, tú nunca querrás que una persona te trate mal a ti, con injusticia, con violencia, con desprecio, con discriminación. Por eso la importancia de conocer y difundir los derechos humanos. Y esa es la labor que nosotros estamos haciendo en la Comisión Estatal de Derechos Humanos a través del Instituto de Capacitación. Nuestra labor es informar, comunicar, dar a conocer los derechos humanos a todos los servidores públicos, a todas las escuelas, a todo el público en general, para que mientras más conozcamos, más los hagamos parte de nuestra vida. ¿Verdad? Que no solamente sea aquel dicho de Liverpool, ¿no? Liverpool es parte de tu vida. No, que los derechos humanos sean parte de nuestra vida para que tengamos una vida más humana. Pues bien, muchísimas gracias a todos los participantes. Muchas gracias, Javier, Diana, Oscar, por estas excelentes disertaciones que han hecho y análisis jurídico que han presentado de los hechos, de las sentencias y de las recomendaciones. Quisiera yo agradecer personalmente a cada uno a través de una constancia que solicito, vamos a poner aquí, para hacer constancia, ¿no? Dice así: la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Chiapas otorga el presente reconocimiento a la doctora Diana Leslie Mendoza Robles por su destacada participación como panelista en el taller de análisis de la recomendación sobre el caso de tortura y violaciones procesales durante el proceso, durante la averiguación previa de las víctimas. Firma Juan José Cepeda Bermúdez. Muchísimas gracias, doctora Diana Leslie, y ya le haremos llegar físicamente este reconocimiento. El que sigue, por favor. Para el doctor Oscar André Espinosa Gómez, el mismo reconocimiento por su destacada participación como panelista en el taller de análisis de la recomendación sobre el caso de tortura y violaciones procesales durante la averiguación previa de las víctimas. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, 28 de agosto de 2024. Firma nuestro presidente Juan José Cepeda Bermúdez. Por último, el reconocimiento también al maestro Javier Rosel Natarén Sánchez por esta destacada participación como panelista en este taller. Brillantes participaciones que agradecemos a nombre de todos los que han participado y a nombre de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Pues muy bien, muchísimas gracias y nos veremos dentro de un mes para el análisis de otra recomendación hecha por la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Que tengan muy buena tarde y muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, Diana. Oscar. Buenas tardes a todos.